Afganistán, tierra herida. Este es el momento en donde enfrentamos la cultura, la educación y los derechos humanos. Se pone de manifiesto una realidad tan fuerte y trascendental que como escuela formadora nos encontramos hoy exponiendo un tema crucial: los derechos humanos, la mujer como motivo de exposición. Afganistán, tierra herida, todo un sentimiento en donde queda de verdad al desnudo miles de cuestiones todavía no resueltas, todavía siendo noticia, todavía no dimensionando el espacio y la reflexión única que ustedes vivirán en este trabajo a partir de este momento. Gracias por estar del otro lado. Ubicación geográfica, bandera, línea de tiempo. Afganistán, también denominado Estado Soberano de Oriente Medio, hoy Emirato Islámico de Afganistán, se encuentra ubicado en el continente asiático, más precisamente en Asia del Sur, entre las penínsulas arábiga y la de Indostán. Posee una superficie de 652.230 kilómetros cuadrados, con un relieve montañoso al norte y desértico al sur. Limita con 6 países: al sureste con Pakistán, al oeste con Irán, Turkmenistán y Uzbekistán, al norte con Tayikistán, al noreste con China. Su clima es continental árido con vientos monzónicos indio, inviernos fríos, primaveras lluviosas y veranos calurosos, y con una gran cantidad de recursos naturales como ser los metales. Si hablamos de Afganistán por dentro, podemos decir que está dividido en 34 provincias, con su capital Kabul. Cuenta con una población de 38.400.000 habitantes al año 2019, con una etnia que pertenecen los pastún, que también se denominan talibanes, los tayikos, los hazaras y los uzbecos. Su idioma oficial es el pastún o el persa dari. Su moneda es el afgani afgano. Su deporte es el buzkashi, considerado uno de los más violentos en el mundo. Su ideología es el yihadismo, apuntando al fundamentalismo islámico o nacionalismo religioso. Su bandera es el símbolo más representativo del país y tuvo tantos cambios como cambios políticos tuvo el mismo. Oficialmente quedó la que fue aprobada el 19 de agosto de 2013, avalada por su constitución. Sus colores representan el negro, el pasado, el rojo, la lucha independentista, el verde, el progreso, y su escudo central es de color blanco. En el periodo de 1747 a 1772, Ahmed Shah de la tribu Durrani dio forma al Afganistán moderno. Mientras tanto, hasta 1973 estuvo dirigida por monarcas de etnia pastún. Pero en el año 1826, tras la caída de los Durrani, asume la familia Khan, desapareciendo así su imperio y dando inicio al reino de Afganistán. No debemos olvidar los distintos conflictos en los que estuvo inmerso por años el territorio. Por ejemplo, el Gran Juego, la lucha entre el Imperio ruso y británico por años, por el control de Asia Central y el Cáucaso. En este ámbito se dieron las distintas guerras anglo-afganas, la primera en 1839 a 1842,
la segunda en 1878 a 1880, la tercera en 1919 y por último fue el golpe de Estado contra el último rey afgano en 1973. Daud Khan apartó del poder a su primo y estableció una república. Por esto se fue deteriorando la relación con la Unión Soviética. Así, en 1978, el Partido Democrático del Pueblo Comunista tomó el poder por un golpe militar denominado la Revolución de Saúl, instaurando así la República Democrática de Afganistán. A partir del año 1979 a 1989, la Unión Soviética ocupa el territorio para sostener al gobierno prosoviético. Mientras tanto, los Estados Unidos de América comienza a financiar la resistencia islámica Mujahideen que operaba en el país. En 1992 colapsa el gobierno comunista y estalla la guerra civil en la que vencen los talibanes, que fue un movimiento fundado por Mullah Omar en 1994, llegando al poder en 1996. Este grupo islámico fundamentalista se acercan al Al-Qaeda y protegen a Osama Bin Laden. También este grupo privó del derecho a educarse y trabajar a la mayoría de las mujeres que habitan el país. En el año 2001, Estados Unidos y la OTAN invaden el país para combatir el terrorismo. Unos 130.000 soldados se despliegan por el territorio para garantizar la seguridad. En el 2004, Karzai gana las elecciones presidenciales por medio del sufragio y en el 2009 lo hace por medio de un fraude masivo, gobernando así hasta el 2014, donde es reemplazado por Ghani. La OTAN emprende su retirada del país en el año 2016. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, retrasa la salida de sus tropas. Y luego de la elección de Donald Trump, se multiplican los ataques contra el ejército afgano. Pero durante el 2020 firman un acuerdo para la retirada de las tropas que lleva a cabo recién en el 2021 por el actual presidente de los Estados Unidos. Economía y política, los puntos fundamentales de la situación en Afganistán. Como vimos anteriormente en la línea de tiempo, su economía tendió a cambiar con cada proceso político que vivió Afganistán. Con la monarquía instalada, Afganistán era un pueblo agropecuario, con las riquezas distribuidas entre los señores feudales, de tal modo que tan solo el 5% de los señores feudales poseía el 50% de las tierras fértiles. Con la población en ese entonces de 17 millones de habitantes, donde el 97% de las mujeres y el 90% de los hombres eran analfabetos. Poseían 35.000 obreros y 250.000 mulas, la mortalidad infantil más alta del mundo, y su esperanza de vida era de 42 años. Debido a las malas condiciones de trabajo y de vida, contraían enfermedades como tuberculosis y malaria. En 1978 se produce la rebelión del Saur, quedando a cargo un gobierno totalmente comunista que cambiaría el país por completo. Hizo crecer la industria extractora y transformadora de un 33% en 1978 a un 10% en 1985. Construye 100 nuevas empresas. Realiza tratados con otros países como Checoslovaquia, Bulgaria, Alemania y Hungría
para crear caminos, centrales eléctricas, trolebuses, granjas, fábricas de fertilizantes, empresas de fármacos a lo largo y a lo ancho de todo el país. Hace crecer el intercambio comercial con Japón un 35% y decide crear una firma mixta llamada Michigan y aumenta ese mismo año el intercambio a un 50%. En 1985 se desploma la economía debido a los 35.000 millones gastados en la guerra civil. En 1992 se instalan los talibanes en el gobierno. Cae el nivel de vida y provoca la inmigración de 3 millones de afganíes a Irán. El 30% de su población sufre hambre. No se construyen empresas en 16 años. La desocupación crece en un 80%. En 2001 son expulsados del poder por Estados Unidos. Estados Unidos se hace cargo del país mejorando la educación y la salud, pero no pudo nunca mejorar la economía, solo pudo mantener el Estado. Afganistán es considerado uno de los países más corruptos del mundo por sus actividades ilegales. Una de estas es la producción y venta de drogas, en particular el opio. Se estima que en 2019 esta actividad recaudó de 1.200 a 2.100 millones de dólares por año. Produce el 80% de la droga del mundo. El 95% de la droga producida en el mercado europeo usa opio. Crea 250.000 puestos de trabajo y contribuye al 11% de la economía del país. El Estado impone un 10% al cultivo del opio y se cobra un 10% de impuesto al transporte basado en su volumen, peso o... Otra actividad ilegal es la explotación del material obtenido de su suelo, como el litio, el urano, la bauxita, el cobre, el cobalto, el carbón, el hierro, el mármol, el talco, el petróleo y el gas. Se estima que su riqueza es equivalente de 1 a 3 billones de dólares. Si bien durante el gobierno talibán se perdió casi todo el patrimonio cultural, ya que estos se encargaron de venderlos o destruirlos, se destacan algunos patrimonios culturales como la ley de la Sharia. Actualmente, la ONU se encarga de proteger y repatriar artefactos encontrados en Occidente y devueltos al Museo Nacional de Afganistán. Ley islámica, la Sharia en la familia y los castigos más severos. La Sharia es la ley islámica y proviene de 4 fuentes: el Corán, el Hadith, el Ijma y el Ijtihad. Su significado es camino a la paz. Dentro del mundo musulmán, la gran mayoría cree en la Sharia como la palabra relevada de Dios y no como un cuerpo legal desarrollado por los hombres, basado en la revelación divina. Por eso es que la mayor proporción de los fieles de esa creencia sostienen que la ley islámica tiene una sola interpretación, mientras que una menor porción de los musulmanes consideran que pueden existir múltiples formas de entender. También están aquellos que apoyan la idea de la Sharia como la ley de la tierra, como el caso, por ejemplo, del Estado Islámico, que busca imponer su idea y sus creencias no solo en Irak y Siria, sino también en el norte de África y parte de Europa. Sin embargo, estos no se respetan a la mayoría. También están aquellos que apoyan la idea de la Sharia como la ley de la tierra, como en el caso, por ejemplo, del Estado Islámico, que busca imponer sus ideas y creencias no solo en Irak y Siria, sino también en el norte de África y parte de Europa. Sin embargo, estos no representan a la mayoría. Por su parte, también existen diferentes posiciones sobre cómo se debe llevar la Sharia a la práctica. Hay quienes tienen una postura más flexible, mientras que también están los que apoyan castigos severos como cortar las manos a los ladrones o apedrear a las personas que cometen adulterio. La Sharia en la familia. La ley islámica tiene un peso fundamental en la vida doméstica familiar, sobre todo en aquellos que son partidarios de hacer de ella la ley de la tierra. En estos casos, los jueces religiosos
tienen completa potestad para decidir con respecto a las disputas domésticas y de propiedad. Con respecto al matrimonio, la Sharia prohíbe rechazar este sacramento. Si bien la poligamia es aceptada, existen ciertas condiciones. Por ejemplo, el hombre no puede casarse con 2 hermanas, ni tampoco con una mujer y su tía. Todo lo concerniente al contacto íntimo está prácticamente prohibido, tanto para hombres como para mujeres, que no pueden contar a la gente lo que pasa entre ellos. No está permitido que la mujer gaste del dinero de su marido sin permiso, y tampoco puede pedirle a un hombre que se divorcie para casarse con ella. A diferencia de otras religiones, en el mundo musulmán la religión es la columna vertebral de toda sociedad. Por eso, muchos musulmanes consideran que los líderes religiosos deberían influir en los asuntos políticos. Los derechos de la mujer según la Sharia. El rol de la mujer dentro del mundo musulmán ha sido históricamente un tema controversial a los ojos de Occidente. La Sharia representa varias restricciones para la mujer, quien por ejemplo debe esconder su belleza de los que no son sus maharim, que serían aquellas personas entre las que el matrimonio sería ilegítimo por cuestiones de parentesco. De la misma manera no puede saludar a los hombres que no son maharim, ni quedarse sola con un extraño. La mujer musulmana, según la Sharia, solo puede casarse con un solo hombre musulmán y con el permiso de su protector actual. Una vez que contrajo matrimonio, su protector pasa a ser su esposo. Los hombres, en tanto, están habilitados a tener más de una mujer. En el caso de querer divorciarse, la mujer debe contar con el consentimiento de su marido y al mismo tiempo pagarle la dote. Si llega a cometer adulterio, se enfrenta a la muerte por azotamiento o lapidación. De acuerdo a lo establecido por la ley islámica, la mujer musulmana está sujeta a castigo después del testimonio de 4 hombres justos o 3 hombres justos y 2 mujeres justas. Sin embargo, la palabra femenina no tiene valor ante el tribunal. Los crímenes que establece la Sharia, como la homosexualidad, el adulterio, beber alcohol y combatir contra el régimen islámico, solo pueden ser aprobados por los hombres. Si una mujer presenció una violación o un robo, no tiene derecho a atestiguar. En caso de hacerlo, será sometida a 80 latigazos. La belleza y la vestimenta también es una cuestión a tener en cuenta a la hora de seguir la Sharia. En este sentido, se prohíbe el oro para los hombres, así como quitarse las canas y pintárselas de negro. Tampoco están aceptados los tatuajes ni utilizar ropa pegada al cuerpo o de color transparente, entre otras tantas prohibiciones. En Occidente se suele rechazar cierta parte de la cultura musulmana por la erradicación de algunas de sus normas. En la Sharia hay categorías de delitos. Están los conocidos como los castigos had, que son aquellos que caen bajo la discreción de un juez, y también están los que son resueltos por medio de una medida toque y daca, tic for tat, es decir, dinero que se le paga a la familia de una víctima por asesinato. Los delitos had son 5: relaciones sexuales ilegales, acusaciones falsas, consumo de vino, el robo y el robo a mano armada. Los castigos que se suelen aplicar a este tipo de delitos van de la flagelación, amputación, exilio o ejecución, medida que suelen tomar una importante atención en los medios, sobre todo los occidentales. Algunos países como Arabia Saudita afirman vivir bajo la Sharia pura y hacer cumplir las sanciones por delitos had. En otros, como Pakistán, las sanciones no se han aplicado. La mayoría de los países del Medio Oriente, como Jordania, Egipto, Líbano y Siria, no han adoptado ofensas had como parte de sus leyes estatales. A partir de los mandamientos de la Sharia, también se han registrado crímenes de horror, es decir, aquellos homicidios cometidos en represalia por deshonrar a la familia de uno. La mutilación genital femenina, los matrimonios de niños y adolescentes, la poligamia y las reglas de herencia sexista también despiertan una fuerte controversia en el mundo. Existen penas radicales también para aquellos que optan por convertirse a otra religión. Los más extremistas proponen para esto directamente la pena de muerte. El Estado Islámico
desde su nacimiento ha venido aplicando sin excepción estos castigos had ante cualquier alteración que pueda sufrir la Sharia en las zonas que son controladas por el grupo yihadista. Temas a tratar son derechos humanos, Afganistán versus Latinoamérica. Derechos humanos son aquellos derechos que pertenecen a toda persona por el simple hecho de su condición humana, para la garantía de una vida digna, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica o cualquier otra condición. Ahora vamos a realizar un análisis de los derechos humanos en Afganistán en comparación con Latinoamérica. En primer lugar, mencionamos todos los seres humanos nacen libres e iguales, un derecho que está contenido en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, artículo 1, como también en la Declaración de los Derechos Humanos. Observamos que en Afganistán no hay libertades al nacer, van a depender del género, es decir, si la persona es mujer o es hombre, eso va a marcar las restricciones que puede tener a lo largo de su vida. Por otro lado, en Latinoamérica no hay tal diferencia, hay un respeto por el género, por la otra persona y por la elección de vida que quiera realizar la persona. En segundo lugar, analizamos el derecho a la vida. En cuanto a Afganistán, el derecho a la vida se encuentra totalmente lesionado o afectado. Vemos que hay prácticas de decapitación, ejecuciones populares, pena de muerte, lo cual en Latinoamérica podemos observar que no existe tal pena de muerte, práctica que sí se realiza en Afganistán. En tercer lugar, elegimos el derecho a la religión, porque vemos una gran diferencia en cuanto a Afganistán, ya que existe una sola religión, la cual debe respetarse, y todos deben obedecer y alinearse a una sola creencia. En cambio, en Latinoamérica encontramos una libertad para elegir la religión que nosotros queramos o inclusive no tener ningún tipo de religión. Pero vemos, mientras que en Afganistán es ultra conservador, en Latinoamérica tenemos una libertad de elección. Por otro lado, hacemos referencia al derecho a la libre circulación. Mientras nosotros observamos que en Afganistán se encuentra totalmente coartado por el grupo de talibanes que controlan las calles con armas y controlan quiénes se están manejando, quiénes están circulando en las calles. Dicho esto, podemos dar, por ejemplo, las mujeres con quién deben circular y los horarios en los cuales deben circular, y asimismo las compañías de las mujeres al caminar por las calles. Todo eso está restringido y todo eso debe amoldarse a normas que implante el grupo de talibanes. En Latinoamérica no existe tal realidad, tenemos una libre circulación, libertad para circular con quien nosotros queramos, como así también los horarios no existen, o sea, vemos una diferencia de realidades totalmente opuestas. Por otro lado, destacamos lo que es el derecho a la educación. En Afganistán se encuentra reservado a determinados grupos. Asimismo, por ejemplo, las mujeres, antes de que se instaure nuevamente este régimen de talibanes, podían acceder libremente a la educación, incluso asistir a las universidades, lo cual ahora es un derecho que se va a ver totalmente restringido y afectado para determinados grupos. En cuanto a Latinoamérica, existe un acceso a la educación a todos, obviamente, dependiendo de cada país, va a ser gratuita y obligatoria. Por último, hacemos referencia a la prohibición de torturas, que es algo que está totalmente prohibido por distintos instrumentos de derechos humanos, pero que en Afganistán se practica la tortura tanto de manera pública como de manera privada. En cambio, en Latinoamérica, nosotros acatamos los distintos tratados que expresan una prohibición de tortura. Rol de la mujer
en la familia. Los niños, la violencia, los delitos. Rol de la mujer en la familia. La mujer casada es completamente dependiente de su marido a obedecer. Su jornada está basada en las 5 oraciones durante el día. Su marido va con sus hijos a la mezquita, antes del alba sin luz, luego cuando amanece y sale el sol, con el sol del mediodía, cuando ningún objeto de sombra, y la última, cuya población es en una gran mayoría musulmana. Estamos hablando de que más del 80% de las personas siguen al Islam. El Islam dicta que el viernes es esposo, a los niños, y luego van a sus estudios y él al trabajo. Los niños y las niñas carecían de oportunidades adecuadas para realizar su derecho a una educación. Algunos niños tenían el privilegio de estudiar, otros están obligados a trabajar, y a las niñas entre 12 años estaban obligadas a casarse y pasar a ser la mujer de un hogar. La violencia. En el régimen talibán, las mujeres fueron excluidas, sufren de discriminación y violencia de género. Si no obedecen, eran sometidas a violentos castigos. Todas las mujeres tienen problemas psicológicos y la gran mayoría de ellas optan por quitarse la vida. 4 días después de que tomaron el poder, muchas de las imágenes de las mujeres desaparecieron en las calles de la capital afgana. Niñas y adolescentes que son obligadas a casarse. En Afganistán, la educación atravesó numerosos cambios, todos relacionados con conflictos armados. En 1903, bajo el gobierno del rey Habibullah Khan, se construyó la escuela secundaria Habibia, en Kabul, con el objetivo de educar a los estudiantes de la clase de élite de la nación. 20 años más tarde, se crea la secundaria Amaní, gracias al financiamiento de Alemania. Y 10 años más tarde se crearon 2 liceos franceses y en 1932 se estableció la Universidad de Kabul. Más tarde, durante el mandato del rey Zahir Shah, que duró desde 1933 a 1973, fue posible que la mitad de la población menor de 12 años concurriera a la escuela primaria. Además, se expandió el sistema escolar secundario y la Universidad de Kabul. Durante el gobierno del Partido Democrático Popular, se reformó el sistema educativo y se garantizó la educación para ambos sexos. Además, se establecieron programas de alfabetización generalizados. Comenzando con la invasión soviética de Afganistán en 1979, las guerras destruyeron el sistema educativo de la nación. La mayoría de los maestros huyeron a países vecinos. Muchas escuelas fueron destruidas o utilizadas como búnkeres. En 1996, el régimen talibán restringió la educación para las niñas y mujeres y tomó a la madrasa, que son las escuelas coránicas, y las convirtió en la principal fuente de educación primaria y secundaria. Después del derrocamiento de los talibanes a fines del 2001, el nuevo presidente recibió una importante ayuda internacional para restaurar el sistema educativo. Aumentó el número de escuelas donde 2.700 maestros enseñaban a 4 millones de niños y niñas. Se estima que el 57% de los hombres y el 86% de las mujeres eran analfabetos. Y la falta de trabajadores calificados y educados era una gran desventaja económica. En 2002 reabrió la Universidad de Kabul,
los planes de estudio de las escuelas públicas incluyeron temas religiosos, pero la instrucción se dejaba a los maestros religiosos. Para 2006, millones de niños y niñas se matricularon en escuelas de todo Afganistán. Las escuelas también fueron renovadas y se establecieron nuevas universidades. A pesar de los logros, todavía existían obstáculos, muchos de los cuales se derivan de la falta de fondos, ya que el 60% de los estudiantes todavía estudiaban en tiendas de campaña o estructuras desprotegidas, y algunos padres se negaban a dejar que sus hijas asistieran a escuelas en esas condiciones. La falta de maestras era otro problema, ya que algunos padres tampoco permitían que sus hijas fueran enseñadas por hombres. En 2009, los talibanes destruyeron más de 150 escuelas, especialmente a las que concurrían mujeres. En 2013 se informó que había 3 millones de niños privados de la educación. La historia de Afganistán en educación aún enfrenta grandes desafíos. La pobreza, la falta de maestras calificadas en las escuelas rurales y la precariedad de las instalaciones explican la baja matrícula. En 2015, en la Universidad de Kabul, comenzó el primer curso en maestría de género y estudios de mujeres en Afganistán. Pero lamentablemente, actualmente, el régimen talibán tomó el poder y prohíbe nuevamente que las mujeres accedan a la educación. Testimonios. El pueblo afgano habla por sí solo, pero no es su tierra. Su tierra es herida. Habla en cualquier lugar del mundo donde tengan la oportunidad de ser respetados sus derechos. Apasionante. Actualidad. Mujeres atrapadas en Afganistán. Tamana Begum, 24 años, maestra. Si nadie para a los talibán, mis sueños se irán conmigo a la tumba. El mundo debería saber que las mujeres afganas jamás hemos sido las responsables de ninguna guerra, sino siempre sus víctimas, y las víctimas de todos los conflictos y todas las formas de violencia ejercidas por los hombres. Sar, 26 años, con los talibán que están avanzando hacia las ciudades y escuchando el trato degradante al que someten a las mujeres. Soy totalmente incapaz de dormir. Si ese grupo terrorista entra en mi ciudad, matarán a algún miembro de mi familia y me azotarán en público por llevar zapatillas de deporte y no burka. Prefiero ya no preguntar al mundo qué está haciendo por Afganistán. Ahora sí, como conclusión, antes que nada, quisiera presentar todo el equipo que realizó este trabajo. Mucho esfuerzo, muchas horas dedicadas a la investigación y en este momento realizando algo que esperamos que le sirva a la institución formadora de docentes como un nuevo trabajo que realice esta promoción. Agradecidos por la oportunidad y esperamos que los derechos de los afganos sea la realidad como el derecho de los argentinos y tantas cuestiones que como ideales y la esencia docente del ser y sentirse un profesional de la educación replique en ustedes y en cada una de las personas que ustedes ven en este momento. Muchísimas gracias por todo.